Se terminó de armar tal como fue concebida para la época, como una nave sólida, elegante y con un elevado grado de terminación en toda su extensión, maderas nobles en paredes, pisos e instalaciones y el mejor bronce en herrajes y accesorios náuticos. Votada en 1938, fue operada desde enero de 1939 hasta octubre de 1969 por la Dirección de Parques Nacionales y desde entonces hasta la fecha por una empresa privada, que la mantiene en muy buen estado de conservación. Con una capacidad original de transporte de 160 pasajeros, sufrió algunas modificaciones, como el cerramiento de su cubierta superior, por lo que actualmente transporta hasta 300 pasajeros. Por sus cubiertas y salones pasaron las más importantes personalidades nacionales e internacionales en viajes de placer, agasajos o encuentros políticos.
El arrayán, que tribu en lengua mapuche, es un arbusto de exquisito color azafrán y flores blancas. En este lugar, único en el mundo, toma la envergadura de árbol para formar un mágico e inusual bosque. Los que salieron no empezaron a llegar, no sé nada. El arrayán puede crecer como arbusto o árbol en lugares muy húmedos. Su corteza lisa de color canela se debe a los taninos o sustancias químicas que genera la planta, y sus manchas blancas corresponde a la caída de su corteza. Sus hojas son siempre verde y sus flores blancas dan como frutos bayas negras. Bueno, así es así. Mirá con eso, este es artístico, mirá, con eso, este es una cosa. Con esa, Pero correte, vos no estás por todo. pero póngase en el sol, que se vea el sol, póngase en el sol. Yo le había recortado los pies. No, lo tenemos atrás, Entre otros factores, el predominio del arrayán en este sitio se debe a que desde sus raíces se originan numerosos tallos subterráneos que dan vida a nuevos árboles. También se generan nuevos individuos cuando una rama permanece en contacto con el suelo húmedo sin haberse desprendido totalmente de la planta madre.
Coihue. Copa alta y globosa. Siempre verde. Se la encuentra en lugares húmedos. Es usado en la construcción de muelle, por su dureza y resistencia a la humedad. Cambia, todo cambia. Porque predominan los arrayanes en este bosque. En el pasado este lugar fue propiedad privada y sus dueños decidieron darle importancia únicamente a los arrayanes. Por ello se cortaron tanto los árboles de coihue y ciprés como los arbustos que crecieron debajo de ellos. Actualmente, el bosque de variadas especies está retomando con fuerza. 50, 60 metros de alto deben tener los árboles. El tronco. Eran los troncos más chicos que hay. Hojas de segmentos cortos y redondeados, las que llegan a medir hasta 20 centímetros de largo. Conocer Isla Victoria. Presenciar el espectáculo del bosque de Arrayanes, es un placer que ya ha sido experimentado por millones de visitantes al Parque Nacional. Ahí atrás, esas montañas que se ven allí. La que está más nevada atrás es el Cerro Tronador. De acá parece pequeño, pero es el más alto. Cerro Tronador. Límite internacional entre Argentina y Chile. Y el otro cerro que está mucho más acá, y con mucha vegetación arriba,
tiene una manchita blanca nada más arriba, esa manchita está en la nariz. ¿A qué me refiero? Que es el perfil de una cara acostada, mirando para todo el cerro, de una cabeza acostada sobre el techo, digamos, mirando hacia el perfil del indio. Detalle, porque resulta que este sector es donde se produce la primera confusión, ¿no? Porque aquel que va a caminar solo. Porque te parás aquí y ves las dos cosas. Ahí está el lago, ahí está el lago. Pero uno cree que está del mismo lado, ¿no? Es la cintura, la parte más estrecha de la isla de Victoria. Y este es el lugar que eligiera un personaje de la historia en la Patagonia y de la Argentina, que anduvo por acá ya por 1800. Digamos en 1902 llegó por primera vez aquí, ¿no? 1902 llegó de visita a Bariloche, desde Buenos Aires, con amigos, se llamaba Aarón Anchorena. Y lo trajeron acá a la isla, en ese entonces, algunos lo consideran el primer turista que llegó aquí, ¿no? Pero en realidad acá hace 2000 años que ya andaban los nativos, los tehuelches, visitando la isla, así que llegaron un poquito antes que Anchorena. Pero Anchorena llega acá y queda maravillado con este lugar y regresa a Buenos Aires con la intención de quedarse con toda esta isla. Solicita poder comprar la isla, ¿no?, al Estado argentino, pero esto no fue posible. El Estado argentino no le vendió la isla porque está ubicada en áreas de frontera. Estamos muy cerquita del límite con Chile y en aquel tiempo estaba muy vigente. Toda isla que estuviera en áreas fronterizas no podía ser propiedad privada. Por lo tanto, sin embargo, a pesar de todo esto, Anchorena terminó viviendo acá. ¿Cómo hizo? Muy fácil. Como no se la pudieron vender, se la dieron de por vida. Muy fácil, así, digamos, le salió más barato. Se la dieron de por vida, pero por razones particulares, después de unos 10 años, 10, 12 años de andar por aquí, el señor Anchorena abandonó el proyecto. No era fácil, este es un lugar maravilloso, pero en aquel tiempo había que cruzar la Patagonia a caballo o con carretas, entonces no era fácil llegar. Así que por ese motivo es que abandona, además de las críticas, ¿no?, de opositores, se fue y terminó viviendo en un lugar un poco más cómodo, más práctico, cerca de Colonia, en Uruguay, la Barra de San Juan. Ahí tenía otra gran estancia donde terminó sus días precisamente Anchorena. Pero durante el periodo que estuvo aquí, trajo gente, tenía un cierto personal acá, un alemán que les hacía embarcaciones, acá Otto Mühlenfort, que sabía de embarcaciones, así que construyeron un par de embarcaciones aquí en la bahía, goletas, y también hicieron las primeras viviendas, casas que todavía están. Esta cabaña que está aquí, pues esa otra que está allí, que era la casa principal, la más grande, que en la actualidad están vacías. Se trata de mantener, conservar como parte del patrimonio histórico de la isla. Casas que ahora pertenecen ahora a Parque Nacional. Como decíamos entonces, Anchorena no logró el título de propiedad de la isla, así que simplemente tuvo la isla prestada. Se retira y esto sigue siendo tierras fiscales. Por eso es que ahora la isla es Parque Nacional. Está agregada a lo que es este gran Parque Nacional Nahuel Huapi, que tiene más de 700.000 hectáreas, ¿no? De todas maneras, la isla si bien es una pequeña porción, estamos hablando de 3.700 hectáreas tiene esta isla. Bosque en toda su extensión. Esos entonces los primeros cambios. Y Anchorena también fue el responsable, por qué no decirlo así, de haber introducido animales. Por eso yo les mostraba recién allí huellitas de ciervos, pisaditas frescas. Andan por aquí, andan por todos lados, ciervos y jabalíes. Eso es lo que trajo Anchorena y quedaron acá. El tema es que a la larga esto se transformó también en un problema, porque no hay depredador natural. Esta es una isla y que llegue acá de forma natural desde el continente a un depredador como a un puma, por ejemplo, que mantenga una regulación de los herbívoros, es difícil. Así que en este caso
el control, la regulación la hace Parques Nacionales. No puede haber muchos ciervos ni muchos jabalíes porque perjudican el bosque de la isla. Está regulado por parques. Eso es entonces introducción de animales. Y ya veníamos mencionando árboles traídos. Bueno, algo parecido sucede con los árboles. Fíjense esos pequeñitos que están ahí. Todo eso, cantidad de arbolitos. Además de las retamas que vieron por allá, ¿no? Pero en este caso yo apunto a esto porque son competitivos. La retama es invasora, pero dentro de las retamas también crecen especies nativas. En cambio, donde hay cierto tipo de pinos, no crecen especies nativas, porque es muy territorial. Eso acidifica mucho el suelo y le va quitando lugar al bosque patagónico. Así que se está cortando pinos de este tamaño y más grandes también, se está sacando madera, se está reemplazando a esos pinos con especies patagónicas, especies nativas. Las vamos a ver un poquito más adelante. Es un día ideal para ver al abuelito. ¿Dónde está la península? ¿Dónde termina la península? Ahí no se nota dónde está el lugar. Esa es la ruta 40 donde está sin La nada. ruta 40 que va. Pero ahorita la encontré. Por el nombre, en este caso plantaciones, árboles de talado, una cantidad más adelante hay un aserradero, hay un aserradero funcionando. Así que se están sacando pinos. La idea no es que desaparezcan, sino reducir un poco la cantidad de pinos de especies exóticas. Sin lluvia, y eso muchos arrayanes allí habrán notado con ramas secas. Escuché en los que iban caminando algunos que dijo que no, pero no eran del tipo nuestro, eran de unas monjas que andaban por allí, de otro barco. Que decían, mira, estas, las que les da mucho el sol están muy grises. No, están grises porque están secos.